¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el ciclo de videos Filosofía para entender el presente. Y hoy quería reflexionar junto con ustedes acerca de un texto de Jacques Maritain, filósofo cristiano del siglo XX, que en una conferencia que dio aquí en Buenos Aires hace muchos años, dijo lo siguiente, literalmente, dice: la época moderna es víctima de la trágica confusión entre individuo y persona. De modo que, en primer lugar, está él no como señalando con el dedo acusador a la época moderna, sino que la llama víctima. Después, ¿víctima de qué? Dice, una confusión. O sea, aparentemente el término confusión, ¿a qué significa? Precisamente identificación, mezcla, ¿no? Trágica, o sea, no es algo secundario, sino trágico, importante, ¿no? Trágica confusión. ¿Entre qué? Entre individuo y persona. Bien. Este es un campo de trabajo de Maritain en diversos textos que él tiene. Ustedes pueden encontrar los textos de él en una página web, en un sitio web titulado jacquesmaritain.com, donde hay una sección titulada Personalismo, ¿no? Es una corriente de filosofía entre otras cristiana, ¿no? Porque hay un personalismo cristiano, hay un personalismo no cristiano, donde se desarrolla precisamente esta idea, este concepto de la persona, ¿no? Como idea fundamental, ¿no? Porque ustedes ya se dan cuenta que en todas las filosofías, ¿no? Hay como ideas principales, básicas, lo vimos en Nietzsche, por ejemplo, o en Hegel, nos encanta, etc. Entonces, el personalismo trata de resaltar precisamente esta realidad aún poco estudiada, ¿no? Que es la realidad de la persona. Bien. Y su confusión con el individuo, ¿no? Y si uno lo piensa así, sencillamente como reflexionando acerca de los últimos años del siglo XX, que vivimos todos como en una dialéctica entre el individualismo y el colectivismo, ¿no? Es decir, el occidente individualista, capitalista, ¿no? Donde se exalta al individuo, ¿no? Como sujeto de la política, de los derechos, como el sujeto económico, etcétera, ¿no? Como el hombre libre que toma decisiones, libre, ¿no? Y después el colectivismo socialista en aquella época de la Unión Soviética, ¿no? Donde el hombre no es tanto el individuo cuanto el colectivo, ¿no? La sociedad, ¿no? El socialismo. Y acusaciones, ¿no? Que el individualismo es egoísta, es egocéntrico, es poco solidario, ¿no? Que solamente el individuo tiene en cuenta su propio beneficio, ¿no? Y el socialismo, por otro lado, es autoritario, en fin, es ineficiente, y etcétera, 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 ¿no? Bueno, y entonces los que nos criamos en esta guerra fría, ¿no? Entre el individualismo y el colectivismo, de repente perdemos de vista otra dialéctica más profunda, que es entre la persona y lo universal, ¿no? Es decir, el individuo humano, ¿no? Y la persona, aunque en realidad son lo mismo, sin embargo, cuando señalamos al individuo como persona, estamos diciendo algo más importante, ¿no? O sea, si alguien me maltrata, por ejemplo, ¿no? Yo no le voy a decir, bueno, tráteme o tratame, como decimos en el Río de la Plata, como un individuo,
no significa nada. Si le digo, bueno, tratame como una persona. Porque el término persona, aunque no sabemos muy bien lo que significa, contiene, digamos, precisamente un contenido de dignidad, ¿no? De respeto, de algo absoluto. O sea, tráteme como una persona, no digo tráteme como un individuo, ¿no? Aunque la filosofía insiste en que el individuo y la persona en realidad son lo mismo, ¿no? Es decir, se identifican en el hombre, ¿no? En el hombre. Lo que pasa es que son como aspectos distintos de lo humano, ¿no? Maritain dice, hay como dos líneas, la línea de la individuación y la línea de la personalidad, dice él, ¿no? Es interesante, creo que vale la pena reflexionar acerca de esto, porque no es algo que hayamos asumido del todo, al contrario. Estamos todavía bajo la influencia de la dialéctica individuo y colectivo, ¿no? Cuando es necesario resucitar, digamos, por decirlo de alguna manera, a la persona, bien, como centro de la reflexión filosófica y también económica y política, ¿no? Si no, seguimos en lo mismo, ¿no? Bueno. Decía que Maritain dice, hay dos líneas, ¿no? La línea de la individuación, que es una línea que procede de la materia, dice él, ¿no? Del átomo a la planta, de la planta al animal, del animal al hombre, ¿no? Es decir, viene por lado de lo que sería la causa material, ¿no? ¿Por qué hay muchos individuos de una especie? Se pregunta Santo Tomás de Aquino, ¿no? Siguiendo Aristóteles. Bueno, por el lado de la materia, o sea, la misma forma informa diversas materias, ¿no? Así como un sello, por ejemplo, ¿no? Un sello que es siempre el mismo, pero si yo lo aplico en diversas ceras, en diversas extensiones o espacios de cera, ese sello se va a multiplicar, pero se multiplica siendo uno gracias a la materialidad de la cera, ¿no? De alguna manera, este ejemplo explica por qué, siendo la gaviota, por ejemplo, una sola esencia, existen, sin embargo, miles y miles y miles de gaviotas. ¿Por qué? Bueno, porque la gaviota, ¿no? Existe en diversas materias, ¿no? Eso es lo que explica la filosofía y que obviamente es algo bastante misterioso, ¿no? Porque hay muchos individuos de una misma especie. Bueno, es una pregunta que asombra, que sorprende, ¿no? Bien, entonces este principio de individuación que después lo vemos realizado en el hombre, ya que nosotros decimos, ¿no? Por ejemplo, fulano tiene un juego muy individual, ¿no? O es individualista, no sabe trabajar en equipo, por ejemplo, ¿no? Como que el individualismo es un exceso de individuo, ¿no? Donde el individuo se pone sobre el equipo, por ejemplo, ¿no? En un partido de fútbol, ¿no? O es un excéntrico, ¿no? Fulano de tal es un artista excéntrico y porque tiene una fuerte individualidad, ¿no? Que se destaca, sobresale, bien. Pero no decimos que tiene una fuerte personalidad. ¿Por qué? Y porque lo individual se opone a lo colectivo, en cambio lo personal a lo universal, ¿no? Y por eso cuanto más personal es algo, es más universal. Y eso es paradójico, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo personal no es que asciende de la materia, ¿no? Sino que desciende de Dios, ¿no? En definitiva, parecería que no es posible fundamentar la persona en un sistema exclusivamente materialista, ¿no? Por eso en el materialismo el hombre no tiene dignidad, ¿no? O sea, la tiene, pero no se la fundamenta. ¿Cómo fundamentás la dignidad del hombre en un sistema materialista donde el hombre no es mucho más que una planta, una caja de fósforos, ¿no? Por sus componentes químicos? ¿Cómo lo fundamentás?
filosóficamente. Bien. En cambio, lo personal es universal, ¿no? No hay nada más universal, por ejemplo, que las cartas de San Pablo, que escribió San Pablo hace 2000 años. Sin embargo, son cartas personales de él, ¿no? Que él le escribe a sus hijos, a sus que están, no sé, en Éfeso, o por allá, en Corinto, no sé, o en Roma, y sin embargo, siendo algo muy personal, es a su vez muy universal y por eso hasta el día de hoy las leemos con mucho provecho, ¿no? Distinto de lo individual es intransferible y solamente tiene valor para el individuo, lo cual no quiere decir que esté mal, ¿no? En las películas de guerra, por ejemplo, vemos, hay una escena que se repite, que en las trincheras un soldado saca de su bolsillo, ¿no?, que está sobre su corazón, la foto de su novia o de sus padres, por ejemplo, y la ve, ¿no? En fin, él ahí es un individuo, es un soldadito con un uniforme idéntico al otro, y si llega a ser herido o muerto, inmediatamente lo reemplaza otro soldado en el lugar de la trinchera, ¿no? Sin embargo, esa foto es personal, es de él, ¿no? Es decir, es algo que solamente él conoce y él valora, porque otro soldado puede ver esa foto y no significa nada. ¿Por qué? Porque lo que liga a este soldado con la persona representada en la fotografía es el amor, ¿no? De modo que, dice Maritain, el amor, y esto es importante y hay que desarrollarlo, ¿no? El amor es el que nos abre la realidad de la persona. De modo que en esta dialéctica entre individualismo y colectivismo, el problema es que es la filosofía racionalista. En cambio, en la filosofía cristiana, el amor es también un acceso a la realidad. Y esto me parece a mí que es muy interesante, ¿eh? ¿Por qué? Y porque nosotros aquí no solamente consideramos al amor como objeto de la filosofía, ¿no?, porque hay tratados acerca del amor, sino como llave de acceso a la realidad. Y en este sentido nos recuerda, por ejemplo, la Sagrada Escritura, la primera carta del apóstol San Juan, cuando él dice, el que ama, dice, el que no ama, o el que odia, mejor dicho, está en las tinieblas. En cambio, el que ama está en la luz. En otras palabras, el que ama ve, el que no ama no ve. Y uno podría preguntarse, ¿qué tiene que ver? Porque uno puede amar y no ver, porque son en definitiva actos de facultades distintas, ¿no? El amor es de la voluntad, el ver es de la inteligencia, y uno puede no amar y ver, ¿no? Y sin embargo, para San Juan no es así. O sea, el amor, el acto de amor, ¿no?, y la reflexión sobre él, es un acceso a la realidad, es una luz, no solamente es cálido, sino que es luminoso, ¿no? Digamos que el amor es algo más que un sentimiento, sino que es una visión, ¿no? Es una visión cálida de la realidad. Entonces, el que ama ve. ¿Y qué es lo que ve? La persona, ¿no? La persona. En este sentido, Maritain aquí critica una frase de Pascal. Pascal, en uno de sus pensamientos, dice, ¿qué es esto del yo? Dice Pascal, ¿no? Porque Pascal vive en una época del mecanicismo, del racionalismo, ¿no? En la época de Descartes y de Newton, ¿no? ¿Qué es esto del yo? Dice, cuando uno ama, no ama a una persona, dice, sino ama las cualidades de la persona. Entonces Maritain dice, no, bueno, Pascal acá se equivoca. Siendo Pascal un filósofo cristiano importante, se equivoca porque está bajo la influencia del mecanicismo, del racionalismo de su época. No, cuando uno ama, no ama las cualidades de la persona, sino que ama a la persona. Y uno podría preguntarse, ¿ama a la persona o ama las cualidades? Bueno, es un conjunto. Obviamente uno ama, ¿por qué amo al que amo? Bueno, porque es bueno conmigo, porque, en fin, porque tengo lazos familiares, históricos, ¿no? Porque, en fin, pero hay razones, ¿no? Porque son personas amables, generosas, en fin, cariñosa.
Pero cuando yo amo a esa persona, ¿amo sus cualidades o la amo a ella? A ella, ¿no? Supongamos que podría clonarla, hacer una persona idéntica. ¿Amaría al clon lo mismo que a la persona a la cual amo, ¿no? Entonces Maritain dice, no, uno ama a la persona, no ama las cualidades de la persona. Las cualidades en todo caso son las razones por las cuales yo la amo. Pero yo no amo las razones, sino que amo la persona, ¿no? De modo que él acá dice, el amor precede al entendimiento. Interesante, ¿no? Otro ejemplo, me parece a mí, podría ser el perdón, ¿no? Cuando San Agustín dice, hay que odiar al que yerra y amar a... No, perdón, me equivoqué. Hay que odiar el error, pero amar al que yerra, dice, ¿no? Hay que odiar al pecado y amar al pecador. Esta distinción entre las cualidades o los defectos de la persona y la persona, que es objeto de amor. Entonces, dice Maritain, hay que reflexionar, o sea, en el sentido del ejercicio del entendimiento, de la inteligencia, sobre el amor y cómo el amor se dirige a una realidad que en principio está más allá de lo racional, porque ¿qué es esto del yo? ¿No? De esta realidad que no es percibible mediante la razón, que es la realidad de la persona, ¿no? Bien, entonces este tema que simplemente se los introduzco para su reflexión, que ustedes lo van a hacer mucho mejor que yo, y que me parece a mí que es muy importante, ¿no? Que es todo un camino a recorrer todavía, como dice Julián Marías. Todavía no hemos respondido a la pregunta acerca del hombre, ¿no? No de qué es, sino de quién es el hombre, la pregunta acerca de la persona. Bien, entonces el hombre no solamente es un individuo de una especie, sino que es una persona, ¿no? Y nosotros hablamos de la dignidad de la persona, es algo que se habla mucho en los países democráticos y también no democráticos, de la dignidad de la persona, pero sin embargo la fundamentación de esta dignidad parecería encontrarse solamente en la persona divina, ¿no? Es decir, que el hombre, digamos, que es un lugar donde se encuentran estas dos líneas metafísicas que llama Maritain, que es la línea de la individuación, que procede de abajo, ¿no? Ya que los individuos existen en toda la realidad, ¿no? Nosotros decimos, bueno, esta golondrina es un individuo de la especie, ¿no? Ya que por su tamaño, su color, su edad se diferencia de otra golondrina, bien, son los individuos, ¿no? La individuación, pero también la personalidad que es como que desciende de Dios hacia el hombre, ¿no? Que tengan un muy buen día.